el tema que nos toca ver hoy son reglas de clasificación. Hay dos tipos de reglas, la regla de clasificación y la regla de asociación. Las reglas de asociación son lo que vamos a ver la clase que viene. Y la diferencia es que las reglas de clasificación buscan un objetivo determinado. Las reglas de asociación pueden tener varios objetivos, digamos, eso ya lo vamos a ver la semana que viene. No es muy largo, digamos, porque no son muchos operadores los que se pueden usar, son básicamente, los operadores son los que los que se usan son de Wicca principalmente. Bueno, entonces, ¿qué es una regla de clasificación? Dice, el aprendizaje de regla de clasificación es un problema básico de aprendizaje automático. Dice, estos métodos utilizan un conjunto de entrenamientos compuestos por objetos descritos por atributos de condición, con los cuales se forman las condiciones PI y el rasgo de decisión o clase. O sea, en base a las condiciones PI, nosotros vamos a determinar cuál es la clase a la cual pertenece. Dice, las reglas de asociación son una de las formas de representación de conocimiento típica para formalizar el conocimiento descubierto. Bueno, dice, representan funciones que establecen una relación entre el ejemplo y la clase de decisión. Esto si lo vemos matemáticamente, dice que se expresan de la forma if, p, den q, que ustedes ya lo conocen. O sea, este tipo de regla, como van a ver después cuando generen los resultados, son todas de la forma if. Si se cumple tal condición, entonces pertenece a tal clase, o si no, otro if pertenece a otra clase. Se arman de esa forma, digamos. Donde P dice la parte condicional, formada usualmente por una conjunción de condiciones elementales, P1, P2, P sub K, y Q es la parte de decisión, entonces que se asigna a un valor de decisión. ¿Cuál es la diferencia que hay entre árboles y reglas? Fíjense, los árboles se basan en un concepto que es el de splitting o división, y las reglas en uno que es de covering. Pero fíjense en que las reglas no muchas veces no cubren todo el espectro, digamos, de todo el, de todo el dominio que tiene su problema. ¿Estamos? Entonces, en general las reglas son más compactas que los árboles, o sea, son más chicas, digamos, y pueden ser más eficientes en muchos casos. Eso lo van a ver con la práctica. Cada regla puede representar un concepto distinto, o sea, este es un concepto, este otro concepto. Imagínense que cada uno es un if. Esto permite agregar o quitar reglas fácilmente, cosa que no es fácil de hacer en el árbol, porque en el árbol si queremos quitar una rama, se complica, digamos, porque hay otras subramas que dependen de él y hay otras ramas arriba, otras ramas principales que, bueno, en este caso no afectaría, pero es complicado quitar una rama de un árbol. En cambio, acá quitar una regla no es tan complicado. Una regla puede fallar en algunos ejemplos y el árbol no va a fallar. El árbol tiene todas las condiciones, en cambio la regla tiene algún ejemplo y puede fallar, digamos, en algún ejemplo. Es más, vamos a ver que el primer método que vamos a probar es bastante ineficiente y falla bastante, pero también se utiliza bastante. La estrategia utilizada para aprender reglas está basada en covering, que es lo que yo le decía, que es encontrar condiciones de regla para atributo-valor. O sea, para determinado atributo, qué valor es el que le corresponde, que cubre la mayor cantidad de ejemplos de una clase y la menor del resto de las clases. La idea básica es añadir prueba a cada regla que se está construyendo, buscando maximizar la cobertura y minimizar los errores. Bueno, fíjense en que el primer algoritmo que vamos a ver son tres, como le había dicho en el grupo. El primer algoritmo es el algoritmo ZR o Z-Rule, que dice que es un operador de Wicca. eh, los tres son operadores de Wicca. Es el método de clasificación más simple que existe, depende solo del target, ignorando todos los predictores. Eh, el clasificador ZR se utiliza pero solamente como una guía, porque devuelve un solo resultado, que es la clase mayoritaria. Entonces, el clasificador ZR simplemente predice sobre la clase o categoría principal o mayoritaria, es lo único que predice, no predice sobre los demás. Entonces, el algoritmo Z-Rule usa la media para variables numéricas o la moda para variables nominales. Fíjense en esto que yo acá le mostré una captura de pantalla, es una captura de pantalla de Wicca. Wicca es como RapidMiner, en el sentido de que es una herramienta, digamos, que tiene sus propios operadores. La ventaja de RapidMiner es que nosotros podemos importar los operadores de Wicca.
En realidad también se pueden importar los operadores de R, como, lo cual hace que por ahí RapidMiner sea un poco más completo, digamos, porque puedo hacer uso de todos los demás operadores, ¿no? Acuérdense que hace 2 semanas, por ejemplo, ustedes utilizaron los operadores de minería de texto y no eran propios de Weka, digamos, pero se pueden importar sin problema, principalmente porque todos son librerías en Java, digamos, entonces se adapta a esas librerías para que saquen los resultados que se les pide. Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, este ejemplo, como yo le dije, el algoritmo, el Z-rule le devuelve eh, le devuelve solamente sobre la clase mayoritario principal. En este caso, por ejemplo, le dice que de los 1674 P es 305, que sería su clase principal, pero no le da más información, digamos. Por eso no se usa, pero se usa como guía, porque sería como una especie de punto de partida. Fíjense, si ustedes lo comparan con el one rule, one R o one rule, ese es también otro operador de Weka y el algoritmo usa particiones derivadas de un solo atributo para asignar valor a los individuos que tienen ese atributo. El algoritmo calcula internamente la media o la moda del grupo para asignarle como valor de probabilidad a todos los individuos del grupo. Entonces, partiendo de esta raíz, digamos, que sería como lo que ustedes habían obtenido previamente en el operador en el 0R, fíjense que obtienen el mismo resultado, se arma como una especie de árbol donde van poniendo las diferentes reglas que tiene cada uno. Entonces dicen, por ejemplo, la regla x3 menor que 4,5, las instancias son 51 y p es igual al 100%. Entonces en este caso, fíjense en que OneR clasificó todas para este caso en particular, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de OneR? Dice que es fácil de aplicar, pueden trabajar con datos faltantes y atributos numéricos, que ustedes vieron que los OutLink eran algunos problemas con los que tenían problemas los árboles para trabajar, y las desventajas que tiende a obtener muchas reglas porque se ve favorecido por los atributos con muchas categorías, lo cual es un problema si ustedes tienen muchas reglas, digamos. Las reglas no necesariamente dan una clasificación exacta. Como les decía al principio, las reglas, los árboles no fallan, las reglas pueden fallar, digamos, para algunos casos, pero la ventaja es que las reglas son mucho más pequeñas o en tamaño o en cantidad que a veces trabaja con un árbol, digamos, pero el árbol encuentra todas las condiciones, ¿estamos? Y después vamos a ver, cuando veamos el tema de la práctica, que la exactitud de una regla se puede mejorar. Hay diferentes técnicas, digamos, y técnicas que ustedes conocen. Por ejemplo, normalizar un dataset le ayuda a que a que el- las reglas puedan ser mucho más eficientes en su cálculo. Fíjense, el tercer algoritmo, se llama PRISM, que también es un algoritmo de Weka, dice que es un algoritmo de tipo cobertura que en cada paso identifica una regla que cubre alguna de las instancias. La aproximación de cobertura se dirige hacia un conjunto de reglas en lugar de hacia un árbol de decisión. Entonces lo que busca es armar este conjunto de reglas. Fíjense que en cierto aspecto es bastante parecido o tiene mucho de parecido a un árbol. Este algoritmo PRISM, a diferencia del algoritmo de construcción de árbol de decisión, que utiliza la estrategia divide y vencerá. ¿Se acuerdan que esa es la estrategia que utilizaban, que habíamos visto, creo, la clase pasada? Utiliza la estrategia separa y vencerás, o sea, lo va separando y va armando reglas, una por cada grupo. Dicha estrategia consiste en buscar una solución parcial al problema, una sola regla, y una vez encontrada, reducir el problema eliminando los ejemplos cubiertos por la solución encontrada. Es un algoritmo básico de aprendizaje de reglas que supone que no hay ruido en los datos. Este, porque imagínense que si ustedes tuvieran muchos valores con mucho ruido, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué creen que ocurriría, alumnos, si hay mucho ruido con este algoritmo? ¿No sería correcta la clasificación? No es que no sería correcta, sino que armaría muchas clases, porque tendría, como intenta abarcar todo, digamos, como dice acá, utiliza el divide y vencerá,
Entonces arma para la clase mayoritaria y después arma, supongamos que arme para el 60%, que sea la clase mayoritaria. Después armaría para el 30, después para el 10 y después 2, 1, 1 y se iría perdiendo. ¿Se entiende? Entonces, por ahí no es como, es un algoritmo básico de aprendizaje de reglas que supone que no hay ruido en los datos. Y si ustedes tienen ruido y quieren aplicar quieren aplicar este algoritmo, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Para que no le arme tantas clases. ¿Qué creen que van a hacer alumnos? Para que no le armen tantas clases. Limpieza de datos. Claro, van a tener que hacer una limpieza de datos, hacer ustedes vieron ahí en la práctica algunos operadores que les permiten hacer el tipo de limpieza. Porque la idea es que no van a armar, supongamos que tuvieran 20 valores Euler, entonces no armarían 20 reglas para cada uno de ellos. ¿Se entiende? Lo que van a hacer es harían una limpieza de datos y esto sería mucho más eficiente. Ya vamos a ver ahora un ejemplo donde con hacer una pequeña limpieza pasan de un 50 a un 80 o 90% y se vuelve el algoritmo mucho más eficiente. Dice, sea T el número de ejemplos cubiertos por la regla y el número de ejemplos positivos cubiertos por la regla. Bueno, FCM añade condiciones a reglas que maximicen la relación P sobre T, que es la relación entre ejemplos positivos cubiertos y ejemplos cubiertos en total. Bueno, dice, la construcción de la regla busca caracterizar o cubrir exactamente a los datos y a medida que se cubren los ejemplos se eliminan los de la entrada de datos. O sea que es como que van eliminando. Si ustedes ya trabajaron con el 50%, que era la clase mayoritaria, se van quedando con el grupo restante, digamos. Este mecanismo de construcción lleva una lista de decisión, pues el orden de ejecución de las reglas queda predeterminado. Obviamente siempre van a empezar por la clase mayoritaria y van descendiendo. Bueno, fíjense que esos son los operadores básicos con los cuales van a trabajar, digamos. No sé si trabajarán todo en la práctica, bueno, eso ya lo verán cuando hagan el práctico. Pero hay una serie de serie de medidas que, puede ser, no sé si ustedes se percataron cuando estaban operando por ahí con árbol de decisión, que les decía cuáles eran algunas medidas. Y por eso es importante o es interesante que vean cuál es la diferencia que hay de una u otra, digamos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, la calidad de una regla se define a través de una serie de medidas que se utilizan para medir la calidad de la regla. A continuación, bueno, le muestro cuáles son las que más se usan y que generalmente las que también aparecen en el RapidMiner. Primero, el soporte. El soporte dice que es la proporción de instancias que la regla predice correctamente. Es el soporte de una regla de asociación. X implica Y, es una base de datos D, está dada por la expresión. Y fíjense que el soporte X implica Y está dada por esa fórmula. O el soporte de X implica Y está dada por el predicado P con X e Y adentro. ¿Ya está? Otro valor que les aparece a veces cuando ustedes trabajan con las reglas, creo que con los árboles también en algunos casos, es el tema de la confianza. La confianza dice que es el cociente entre la cantidad de veces que la regla se cumple, fíjense que acá es el soporte, la cantidad de reglas que la regla se cumple, y la cantidad de veces que se puede aplicar. ¿Estamos? Entonces eso le da el valor de confianza. Obviamente la confianza va a ser más alta cuando acá se dé el 100%, cuando se puede aplicar para todo el ejemplo y entonces le va a dar 100 sobre 100, le va a dar 1. ¿Estamos? Va a tender a ese valor. Esa es la confianza. Y luego viene el interés. El interés dice que dada una regla A implica B, el interés mide cuántas veces más se verifican A y B juntos de lo que se esperaría si fueran independientes. O sea, intenta tomar cada atributo por separado y ver cuál es el interés que tiene cada uno. Es como si fuera darle una especie de importancia, digamos, a cada atributo. Si es mayor que 1, se dice que hay una dependencia positiva, o sea que A incide positivamente en B, o sea que afecta a B, y la regla es interesante. Por el contrario, si es menor que 1, hay una dependencia negativa y la regla no tiene interés. Entonces, ¿para qué le sirve esto? Para determinar cuáles son las reglas que realmente son interesantes y le sirven, digamos, para obtener este interés que ustedes buscaban, o no, digamos. Mide el grado de dependencia entre atributos
y sin embargo mide la coconcurrencia, pero no la dirección de la implicación porque es una medida simétrica. Fíjense que el interés de A implica B es igual al interés de B implica A, porque lo que están midiendo es esta división, digamos. O sea que sería, en los dos casos sería lo mismo. Y no tiene más. Fíjense que este interés o la confianza o el soporte es lo que muchas veces cuando ustedes obtienen algunos resultados, la herramienta solo le va diciendo cuál es el soporte que tiene cada uno, o cuál es el interés que tiene, o cuál es la confianza que tiene. Entonces, ahora cuando empiecen a hacer las prácticas y los ejercicios se empiezan a poner un poco más complicados, empiecen a ver o analizar, digamos, cuál es la confianza que le da, digamos, porque ustedes tienen que tratar de buscar la que le dé mayor confianza o el que le dé mayor interés, ¿estamos? Entonces, fíjense en cuáles son los valores, cuando están haciendo las prácticas, fíjense en que la herramienta en las tablas nuevas que le va generando, les va incluyendo estos valores de soporte o de confianza, ¿estamos? ¿Hasta acá tienen alguna duda o quieren que veamos algún ejemplo ya directamente? Son solamente tres algoritmos y tres medidas que se utilizan bastante. Chicos, Ejemplo, profe. bueno, veamos algún ejemplo. Pero es interesante que vean esto, digamos, porque esto les sirve como una guía, digamos, para poder entender, porque ahora van a ver, por ejemplo, el operador ZR y van a ver que no le saca casi nada, solamente un porcentaje, pero tienen que saber de qué se trata ese porcentaje, digamos, por eso es importante bueno, que no que lo sepan de memoria, pero sino que sepan cuál es el objetivo, digamos, que tiene cada operador. Bueno, fíjense en el operador WZR, dice. Este operador predice la clase mayoritaria. Entonces yo le doy un archivo, en este caso vamos a probar con un archivo en Excel que se llama droga 5. ¿No? Este operador, yo le tengo que indicar, bueno, fíjense, cuando ustedes traen droga 5, tienen esto está en el directorio que nosotros les compartimos con los datasets. Fíjense, tienen la edad, tienen el sexo, tienen la presión arterial, el colesterol, NA y K, no me acuerdo qué era. Y luego tienen la droga que se le asigna. Fíjense en que la droga es el label o el objetivo que ustedes buscan. ¿Estamos? Entonces, según todos estos parámetros, el objetivo es determinar cuál es el tipo de droga que tienen, el tipo de droga que le correspondería asignar, digamos, para el problema que tienen. ¿Estamos? Puede ser por la edad, puede ser por el sexo, por la presión arterial, por el colesterol, y después no me acuerdo. Entonces, el resultado que produce el WZR es la clase mayoritaria, ¿no? Es lo que habíamos dicho. Entonces, fíjense que lo único que produce WZR es droga I. Le dice que esa es la clase mayoritaria, pero no le dice, no le da más información, ¿no? Inclusive, no sé si es por si ustedes quieren ver acá los resultados de Wicca, se queda esperando y no le funciona, pero me parece que siempre lo probamos y esto siempre le da problemas, le da un tipo de conflicto, me parece que por la importación de Wicca. Ahora, ¿cómo obtenemos cuál es la eficiencia del operador WZR, digamos? Nosotros ya habíamos visto cómo obtener la eficiencia. La eficiencia era a través del operador performance. ¿Se acuerdan que subimos, creo que la clase pasada? El operador dice, para saber la exactitud, bueno, insertamos los siguientes operadores. El operador multiply, fíjense, lo que hace es multiplica un objeto de repriminer. En este caso, lo que multiplica es el archivo de droga 5. Es como que yo tengo este archivo de droga 5, lo manda al operador WZR y el archivo de droga 5 lo manda para apply model. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que esto habíamos visto en clases pasadas? Y después esto lo manda a performance y en performance determina cuál es el resultado. Fíjense que en este caso multiply dice que se aplica el modelo sobre el mismo conjunto, pero lo ideal es siempre que tengan un conjunto de datos que sea para aplicación y otro para entrenamiento. ¿Estamos? En este caso se hace la prueba con el mismo. Fíjense que en este caso lo que les devuelve es que la exactitud
el que devuelve para droga I es del 45%, ¿estamos? Tiene un poco más de información, pero de todos modos, la información que devuelve este operador ZR es bastante escueta, digamos, no van a sacar mucho más información sobre él. Hay otro tipo de operadores, como lo habíamos dicho, por ejemplo, OneR, que fíjense, dice, como se dijo, este operador de Weka predice utilizando el atributo del error mínimo para la predicción, discretizando los atributos numéricos. Entonces dice que este ejemplo utiliza el operador OneR y para ello prueba con la tabla dataset golf, que es la que ya habíamos visto, pero fíjense que lo hacemos con el operador retrieve. El retrieve, ¿se acuerdan que eso creo que lo habíamos visto en la segunda clase, me parece? Que lo obtener del repositorio con el cual trabajaba. Entonces, por defecto ya tienen la tabla de Gopher en su repositorio, entonces la tienen que traer directamente. Y como se hizo anteriormente, y OneR, tal como se muestra en la imagen de arriba. Y corriendo este modelo se puede observar que predice, fíjense en cuáles son los resultados, que predice 10 de las 14 instancias. O sea que si ustedes hicieran el cálculo de 10 sobre las 14, eso sería un 71,43%. ¿Estamos? O sea que va mejorando, digamos, los resultados. Ahora, lo que habíamos visto recién era que pueden mejorar todavía más, digamos, cuál es la performance y cómo mejoraban las performance. Haciendo qué cosa podría mejorar la performance de una regla. Chicos, ¿te acuerdas que lo vimos recién? Haciendo algún tipo de limpieza de datos o utilizando algún operador que me ayude, digamos, a mejorar eso. Fíjense, bueno, si yo aplico el operador Puede ser también cambiando, ¿cómo? puede ser también cambiando algunos parámetros, profe. Sí, puede ser. Muchos de los parámetros tienen, a veces los parámetros que dice la cantidad de bucles o iteraciones que van a hacer, digamos, eso le da también mayor eficiencia. Pero bueno, Claro, porque sí. yo en el práctico de árboles cambié los parámetros y bueno, ahí sí mejoraba un poco a 74%, creo. Bueno, pero hay otro, yo siempre lo molesto, siempre digo el mismo ejemplo, pero el ejemplo típico es la normalización, digamos. Si yo normalizo los datos, casi siempre mejora, digamos, cuál es la performance que tiene. Fíjense, yo acá ya tengo ya un 71,43% por defecto, ¿no? Bueno, utilicé lo mismo, fíjense, el multiplies, el apply mode y el performance y me da de vuelta el 71,43. Ahora, si dice algo muy interesante y eficiente es aplicar, por ejemplo, el operador numerical de numérico a nominal. Este operador, como su nombre lo indica, convierte todos los atributos numéricos del dataset, en nuestro caso es temperatura y humedad, en atributos nominales. Entonces, fíjense, si yo aplico en el medio, digamos, le coloco convertir, los convierto, le agrego este operador y los convierto de numérico a nominal, lo único que van a convertir van a ser estos dos atributos que menciona acá, la temperatura y la humedad. Fíjense que en ese caso encontró 13 de 14 instancias, o sea que la exactitud fue de un 92,86%. Y yo no modifiqué la tabla o los valores que tenía. En este caso lo único que hice fue agregar un operador, digamos. Si es como dice su compañero, digamos. Otras opciones pueden ser ir cambiando los parámetros que ustedes tienen. Otra opción es también aplicar otro tipo de operadores, como la normalización, porque se utiliza bastante, o operadores de este tipo, digamos, que hace que esto sea mucho más eficiente. ¿Estamos? Piensen que como del 71 han pasado al 92% haciendo exactamente lo mismo. Bueno, y un tercer operador era el operador PRISM que habíamos visto. Dice que este operador puede ser utilizando el método PRISM ya explicado para clasificación. Este operador tiene una característica, solo puede operar con atributos nominales. O sea que acá, por ejemplo, el convertir de nominal a polinominal era algo, perdón, de numérico a nominal era algo optativo, pero en el PRISM es obligatorio que hagan eso. Si no lo hacen, pruébenlo después si quieren, pero le va a saltar un error porque el operador les dice que solo puede trabajar con atributos nominales. No puede trabajar con valores perdidos u Euler, que era lo que mencionábamos hace un rato. Entonces,
Si usted tiene valores perdidos Bowler, entonces tendrán que hacer primero un diagrama de caja y ver cuáles son los Bowler o utilizar el operador que le había hecho el ingeniero Rodríguez que le permitía eliminar los Bowler de su dataset, porque si no, no van a poder aplicar este operador PRISM. Y fíjense que a diferencia de los árboles, que los árboles, por ejemplo, muchas veces ustedes pueden hacer algún tipo de poda, acá no se hace ningún tipo de poda. Si yo lo único que hago es cambiar, en el ejemplo que yo tenía, el W1R, que habíamos visto, lo cambio por WPRISM, fíjense en que automáticamente la exactitud que ustedes van a tener del modelo es del 100%. Y llegan así a un... no, esto no se va a dar en todos los casos, aparte de este archivo es chiquito, tiene 14 registros, digamos, pero es muy interesante lo que pueden hacer.